Shalom a los que se conectan por Facebook y por YouTube también. Vamos a estar compartiendo otro día más una de las porciones. La porción de esta semana es la porción que va desde Génesis 12.1 a Génesis 17.27 y tiene como nombre en hebreo Lech Lejá, que quiere decir vete, por lo que Dios le ordenó a su hijo Abraham en el capítulo 12. Pero como siempre decimos, las porciones son muy largas, son muchos capítulos y no nos da el tiempo de ver todo. Hoy vamos a analizar un poquito lo que nos dice el capítulo 15 de Génesis. Vamos a analizar un poquito qué es lo que pasó aquí con Abraham. Y yo le puse como subtítulo a esta prédica el pacto que Abraham hizo con Yeshua. Me podrá sorprender un poco el título de esta predicación, ¿no? Porque vamos a decir que Yeshua no estaba presente, entre comillas, en Génesis 15, aunque sabemos que Él no fue creado, sabemos que Él existe desde antes de la creación del mundo, ya que Él es uno con el Padre, ¿no? Es Dios mismo hecho carne. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 15 de Génesis. Dice: después de estas cosas, vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Ahí vemos que dice que vino la palabra de Yahweh a Abraham en visiones. No sé cuando ustedes leen esto, ¿no? ¿Qué se les viene a la mente? Que vino la palabra de Yahweh, vino la palabra de Dios a Abraham en visiones. Yo antes me imaginaba que, bueno, tal que tuvo una visión con, no sé, con algo escrito, que había un escrito que decía eso, o no sé, se me ocurría algo así, ¿no? Pero vamos a entender que aquí, cuando nos habla dice, vino la palabra, es en el hebreo la dabar de Dios. ¿Y qué o quién es esta dabar? Esto se nos explica en Juan capítulo 1, versículo 1. Dice Juan 1.1, un versículo muy conocido, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, el logos, que también lo podrían haber traducido como la palabra, pero aquí lo quisieron traducir como el verbo. Así que vemos que Yeshua mismo se le presenta a Abraham en una visión y le dice que él es su escudo, que él es su guardador y que va a tener un galardón grande. Así que vemos que en el versículo 1 ya Abraham está hablando con Yeshua. Obviamente que él todavía no había venido a esta tierra encarnado, no había tomado forma de hombre. Pero dice en el versículo 2, y respondió Abraham al Señor Yahweh. Ahí vemos que está hablando con Abraham está hablando con Yeshua, pero se refiere como que él mismo sea Yahweh, porque sabemos que él es uno. Dice: ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Y en el 3 dice: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Ahí vemos que Abraham no tenía descendencia, no tenía hijos, no tenía nietos, y le dice: bueno, este esclavo que tengo como mayordomo va a heredar todo lo que tengo. Entonces de allí podríamos aprender algo de ese versículo, que la esclavitud que habla aquí la palabra no es como la esclavitud que conocimos de hace un par de cientos de años atrás. Si recuerdan la esclavitud de las personas de color, que los tenían como esclavos, vamos a decir así, que los trataban mal, que los tenían obligados a hacer trabajos forzosos, le daban poca comida. Pero no, esta no es la esclavitud que Dios nos habla aquí en su escritura. Porque imaginemos que aquí está diciendo Abraham que este esclavo iba a heredar, iba a tener la herencia de él. O sea que vemos que el esclavo tenía más beneficios que lo que para nosotros es un esclavo, si iba a heredar todo lo que Abraham tenía. Un esclavo en esa época era algo así como un empleado, como un criado de la casa. No como
como algunas personas piensan y dicen, no, porque Dios era un Dios malo porque permitía la esclavitud. Pero no habla de eso, del tipo de esclavitud que nosotros pensamos. Y vemos que dice en el 4, luego vino a él palabra de Yahweh otra vez, Yeshua, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Amén. Vemos que le hace la promesa, Yeshua hace la promesa con Abraham y le dice, no te preocupes, que aunque no tengas hijo y ya no seas un muchacho, un joven, vas a tener un hijo. Y él va a heredar todas tus cosas. Y de él va a salir una descendencia que no se va a poder contar como las estrellas del cielo. Y esto en la época de Abraham tenía un problema, porque en la época de Abraham, si uno se ponía a contar las estrellas, se podía contar todas las estrellas. Y eran relativamente pocas las estrellas que se podían contar. Y pasaron miles de años y esto siguió siendo un problema. ¿Por qué decía la Escritura que no se podían contar si las estrellas se podían contar? Pero ¿qué pasa? Cuando la tecnología empezó a avanzar y descubrieron el telescopio, empezaron a ver que había muchísimas más estrellas de las que se podía contar, porque incluso las tenían, los astrónomos las tenían numeradas, las estrellas contadas por nombre, algunas estrellas tenían. Pero cuando descubrieron los telescopios se dieron cuenta que había muchísimas más estrellas, miles y miles de estrellas. Y después, cuando fue pasando los años, la tecnología y los telescopios fueron siendo cada vez mejor, se dieron cuenta que esas miles y miles de estrellas solo pertenecían a nuestra galaxia. Y hay miles de galaxias que tienen miles de estrellas. Así que estamos hablando de millones y millones y millones de estrellas que no pueden ser contadas. Por eso en el versículo 6, y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Ahí vemos que la Escritura dice también que Abraham fue el padre de la fe. Él tuvo fe en que Dios iba a poder cumplir con eso que le dijo. Pero vamos a leer un poquito más. Y dice, y le dijo, yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió, Señor Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo, tráeme un becerro de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Vemos que le pidió un montón de cosas, ¿no? Y podemos pensar, bueno, esto es para hacer un sacrificio. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo Abraham con esto, ¿no? En el versículo 10 dice, y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Entonces me pueden decir, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué cosa rara es esto que está pasando aquí? Pero como vemos, aquí Yahweh no le dijo a Abraham qué era lo que tenía que hacer con los animales, sino que él mismo hizo eso, partió los animales. ¿Por qué? Porque Abraham entendía que lo que Dios quería hacer con él era un pacto. Y me pueden decir, bueno, pero ¿qué clase de pacto es este que tiene que partir el animal a la mitad y ponerlo uno enfrente al otro? Era una costumbre que en esa época era muy usada. Y lo vamos a ver en otro pasaje que nos habla de esto. Pero este pacto consistía en que cuando cortamos un animal con su sangre y lo partimos, entre medio del animal, imagínense que todo chorrea un montón de sangre, que aquí estaba hablando de becerra, de cabra, ¿no? Y queda entre medio de los animales, cuando los dividimos, se empieza a juntar la sangre y queda como un camino de sangre. Y para concretar ese pacto, que siempre un pacto es de 2 partes, el pacto, 2 personas o más cantidad de personas, las personas tenían que caminar sobre esa sangre que quedaba entre medio de esos animales. ¿Pero qué representa esto? Una de las opciones es que la sangre y los cuerpos de esos animales, quiere decir que si alguna de las 2 partes no cumplía con el pacto que se estaba haciendo, iba a terminar como esos animales. Iban a terminar muertos y con la sangre derramada en el piso. Esto lo vamos a ver en Jeremías, que nos habla de esto, porque parece que es algo raro, algo nuevo que nunca habíamos escuchado. Pero en Jeremías 34
versículo 18 al 20 vamos a leer. Vamos a ver qué habla sobre esto. Dice Jeremías 34, 18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. Ahí vemos que está hablando de un pacto, ¿no? Que no han llevado a efecto la palabra del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando en medio de ella. Ahí vemos lo mismo. Que dice Dios que acá que había personas que no cumplieron con el pacto. Y dice el 19. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos serán comida para las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Ahí vemos que dice Dios que las personas que pasaron entre medio de ese becerro y hicieron un pacto con él y no lo cumplieron, dice que él los iba a entregar a las personas que buscaban sus vidas. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas iban a morir. Entonces, ahí podemos entender que Abraham sabía que Dios estaba haciendo un pacto con él. Abraham sabía de las costumbres, de cómo se hacía un pacto, y él lo hizo por sí mismo. Vemos, volviendo a Génesis 15, vemos que en el versículo 11 dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Aquí las aves de rapiña que descendían eran una representación del enemigo, una representación del anticristo, del antimesías, que no quiere que nosotros hagamos un pacto con Dios, no quiere que entremos en pacto con Él. Él siempre está tratando de molestar, siempre está tratando de impedir, siempre está tratando de que podamos entrar, pero que no hagamos su total voluntad. Muchas veces estas aves de rapiña son personas que nos pueden decir: bueno, sí, dice, vos podés creer en Jesús, en Yeshua, te arrepentís de tu pecado, pero no hace falta que guardes el Shabbat. No, eso era para antes. Ahora puedes comer cualquier cosa, no tenés que privarte de comer cerdo. Eso es un ave de rapiñas que quieren entrar en el pacto que Dios hizo desde un principio con su pueblo, a interrumpir ese pacto. Pero vemos que Abraham luchaba para que esas aves de rapiña se vayan de ese lugar. Amén. Y vemos en el versículo 12 que dice: mas a la caída del sol sobrecogió sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Podemos preguntarnos: ¿estaba todo bien aquí, todo correcto? Parecía que iba todo bien, solo las aves que estaban haciendo un poco de lío, vamos a decir así. Pero parece que de repente se asustó Abraham. Dice: cayó temor de gran oscuridad sobre él. ¿Y por qué se asustó Abraham? ¿Qué fue lo que pasó? Teniendo en cuenta los versículos que siguen en el contexto, podemos entender que Abraham empezó a recapacitar de que tenía que ser un pacto con un Dios santo, con un Dios que no tiene mancha ni arruga, con un Dios que es perfecto. Imagínense la dificultad de hacer un pacto con ese Dios. Abraham empezó a pensar: bueno, ¿y si mi hijo se equivoca? ¿Y si mi hijo peca? ¿Y si mis nietos se equivocan? ¿Qué hago? ¿Van a terminar como esas aves partidas con su sangre derramada en el piso? Porque esa es la consecuencia de haber fallado en el pacto. Abraham se asustó en gran manera y empezó a decir: bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? O sea, me metí en este lío, vamos a decir así. Porque yo quiero entrar en un pacto con Dios, pero ¿y mi descendencia qué va a hacer? Si mis hijos pecan, va a ser derramada su sangre, van a ser muertos. Y vemos en el versículo 13, por eso le decía lo que le contestó Yahweh a Moisés, ¿no? Dice: entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ahí vemos que le dicen a Abraham: mira que tu familia se va a equivocar, tu familia va a errar, van a tener consecuencias, van a estar esclavos 400 años. Pero dice en el 14: mas también de la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez.
Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorrero hasta aquí. Y miren lo importante del versículo 17. Y dice, y sucedió que puesto el sol, y ya oscureciendo, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. O sea que Abraham miró, ¿y qué fue lo que vio? Que alguien o algo iba caminando. O sea, recuerden que para concretarse ese pacto tenían que caminar, los dos tenían que caminar Abraham con Yeshua, con el representante de Dios, por ese camino de sangre. Todavía no lo habían hecho. Y cuando Abraham le agarra miedo y no sabe qué hacer, y Dios le dice esto, cuando él mira, ya había alguien caminando entre medio de los sacrificios. ¿Y quién era ese que caminaba? Dice que se humaba y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Yeshua mismo. Recuerden que Yeshua dice que sus ojos son como llama de fuego. Y que, si se recuerdan, dice que en la zarza ardiente, ¿se recuerdan la historia de la zarza ardiente? Que había una zarza que tenía fuego pero no se consumía. Y Dios hablaba allí con uno de nuestros padres de la fe. Amén. Entonces, ¿qué podemos entender esto acá? Que Jesús estaba pasando, y Yeshua estaba pasando por el medio de esos sacrificios, queriéndole decir a Abraham que la culpa por romper ese pacto caiga sobre mí. No va a caer sobre tu descendencia. Yeshua nos amó tanto que aún sabiendo que nosotros íbamos a romper el pacto, Él quiso hacer ese pacto con nosotros. Y Él caminó solo por ese camino de sangre. Y Él dijo que las consecuencias del pecado caigan sobre mí. Que la sangre que sea derramada sea la mía. Que no tenga que pagar con su vida los hijos de Abraham, el pueblo de Israel. Y eso fue lo que muchos años después pasó en la cruz. Muchos años después, Yeshua derramó su sangre en el madero para el perdón de pecados, para que por nosotros haber errado, por nosotros haber pecado, y como dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte, nosotros tendríamos que haber muerto en ese madero. Nosotros tendríamos que haber muerto por nuestros pecados. Pero Yeshua fue crucificado por nosotros. ¿Por qué? Y en este momento, cuando Abraham estaba haciendo un pacto con Yeshua, dijo que la muerte caiga sobre mí. Si bien el pueblo de Israel tuvo que hacerse cargo de las consecuencias del pecado, porque sufrieron y pasaron bastante mal, la muerte no cayó sobre ellos, sino que cayó sobre Yeshua. Amén. Es muy hermoso entender esto, entender que Yeshua murió por el pecado de su pueblo. Pero también algo que compartía hoy con los hermanos que estaba predicando antes, con los hermanos de Estados Unidos, le hacía una pregunta, ¿no? Que ¿por qué tuvo que morir Yeshua? Y como le respondí recién, ya la respuesta se la di, tuvo que morir por nuestros pecados. Pero también tuvo que morir por otra cosa. Y para entender un poco por qué otra cosa, yendo a lo profundo de las escrituras, tuvo que morir Yeshua, quiero que pensemos en algo hermoso que va a pasar. En la coronación de todos los creyentes, de todos los que tenemos fe. ¿De qué estoy hablando? De las bodas del Cordero. De ese momento en que vamos a dejar de ser la novia del Cordero y vamos a pasar a ser la esposa. Todas las personas que seamos declaradas santos ante el Padre, vamos a poder casarnos con Yeshua. En Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Pero miren lo que dice: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Así que las personas santas son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Yeshua. Amén. Apocalipsis 14:12 nos muestra la paciencia de los santos. Amén. Entonces esas personas van a ser declaradas justas ante Dios y van a tener el derecho de casarse con Yeshua. Entonces yo le preguntaba a los hermanos: ¿esto es nuevo?
porque podemos pensar, bueno, va a haber un casamiento, va a haber una fiesta, qué lindo, dice que va a haber un gran banquete, ¿no? Que dice que la novia va a estar ataviada de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las obras de los justos. O sea que nosotros vamos a estar vestidos de las obras de los justos. Imagínense, a los que estén mirando este video, los que están aquí, ¿no? Si recuerdan el momento que se casaron, si es que se han casado, ¿no? Que fue una celebración terrestre, ¿no? Digamos, que fue un casamiento mundano, por así decirlo, fue en este mundo. Imagínense en los cielos. Imagínense la gloria que va a ser. Imagínense que no se van a casar dos personas, se va a casar un pueblo. El pueblo de Israel se va a casar con Dios Hijo. Amén. Lo increíble que va a ser ese momento. Pero esto que sucedió aquí es algo que no es la primera vez que pasó. Y me pueden decir, bueno, mira, me parece que te estás equivocando. ¿Cómo que no es la primera vez que pasó? Que yo sepa, no hay otro casamiento entre el pueblo de Dios y Dios. Pero vamos a ver que, como dice Eclesiastés 1:19, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo es cíclico. La vida es cíclica. Nacemos, crecemos, morimos, tenemos hijos, antes de morir obviamente, y nuestros hijos crecen, nacen, crecen y se mueren, y todo es así, y no hay nada nuevo debajo del sol. Y esto de que Dios se casó con su pueblo ya pasó antes. Vamos a ver en Jeremías rápidamente en Jeremías capítulo 3, versículo 14, que nos dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo. Ahí vemos que este libro es del Antiguo Testamento, ¿no? Y aquí le está hablando a Israel y a Judá, a Dios. Y le dice: yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y lo introduciré en Sion. Él ya era el esposo de Israel. Y vamos a ver también en Oseas, capítulo 2, versículos 7 y 8. Aquí está hablando Israel como pueblo, lo hace como una representación de la mujer infiel, ¿no? Aquí. Dice, Oseas 2, versículos 7 y 8. Dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a sus Baales. Ahí vemos que dice que había, dice, un primer marido, ¿no? Dice, entonces iré y me volveré a mi primer marido. ¿Quién era ese primer marido? Yahweh, Dios, porque recuerden que el pueblo de Dios adulteró. El pueblo de Dios se fue con otros dioses y Dios le dio carta de divorcio. Entonces el pueblo se arrepintió y quiso volver con el primer marido. Nosotros, el pueblo de Dios, nosotros los creyentes en Yeshua, que somos parte del Israel, no del Israel espiritual, sino del Israel mismo de Dios, vamos a volver a casarnos con Él. Me podrán decir, bueno, pero ¿cuándo fue esto? Que yo no me enteré. Me pueden decir, ¿cuándo se casó Dios en la antigüedad con el pueblo de Israel y yo no me enteré? Tenemos que escudriñar las escrituras, como dije, no tan solo leerlas. Pero el momento en que Dios se casó con su pueblo fue cuando el pueblo de Israel llegó a los pies del monte Sinaí, y allí fueron entregados la tabla con los 10 mandamientos. El pueblo de Dios aceptó. Vamos a ver ahora sí en Éxodo 24:3, que él aceptó su parte del pacto matrimonial. Dice Éxodo 24:3, dice, y Moisés vino y le contó al pueblo toda la palabra de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Haremos que, como dijimos, había un pacto que tenía dos partes. Una parte que era Yahweh, que le prometía
al pueblo de Israel su protección, que no le iba a faltar nada, que le iba a dar todo lo que necesitaba, pero el pueblo de Israel tenía que cumplir con la parte que le tocaba a él, que era guardar sus mandamientos y sus estatutos. Amén. Y si recuerdan que Dios le dio a Moisés las 2 tablas, ¿no? Y se recuerdan que cuando estaba Moisés en el monte recibiendo las tablas, ¿qué fue lo que pasó? Josué le dijo a Moisés, escucho grito de guerra en el campamento. Y Moisés le dice, no, ese no es grito de guerra, es grito de júbilo, dice. Y cuando bajaron, ¿qué había pasado? El pueblo había dicho, esto demora tanto, no viene nunca, Moisés no sabemos qué le pasó, andá a saber qué está haciendo ya, si o se murió, capaz tantos días hace, vamos a hacer un Dios para nosotros y vamos a adorarlo. Y lamentablemente hicieron el becerro de oro. ¿Y qué pasó? Que cuando llegó Moisés con las tablas, recordemos que Moisés, dice el número 12.3, no lo busquen, pero el número 12.3, dice que Moisés era la persona más mansa del mundo. Y cuando él llegó con las tablas y vio eso, agarró y tiró las tablas y la rompió. Y nosotros nos imaginamos, y hasta en películas lo hacen así, que Moisés se enojó. Que Moisés se enojó con el pueblo, por eso rompió las tablas. Pero como dije, Moisés era la persona más mansa del mundo. Y las tablas que habían sido hechas por Dios no tenían la culpa de que el pueblo... ¿Y por qué las rompió entonces? La rompió porque, como dije, esas tablas representaban el contrato matrimonial. Y si el pueblo de Dios se casaba con Yahweh estando en adulterio, teniendo otro Dios, tenían que morir. Todos tenían que morir. Entonces Moisés rompió las tablas y dijo, este matrimonio no se puede dar. Y vemos que tuvieron que hacer un nuevo pacto. Dios quería que cada uno de los primogénitos fuera sacerdote, pero solo fueron sacerdotes los levitas. Y Moisés tuvo que subir de vuelta al monte y tuvo que haber un nuevo pacto. Pero ahí en ese momento fue, después de eso, que el pueblo se equivocó y que murieron miles de personas. Suponemos que las personas que incitaron a hacer todo eso tuvieron que morir. Después de todo eso, el pueblo se casó con Yahweh. Por eso vimos en Jeremías que le dice, yo fui un esposo para ustedes. Y vemos que Osea también le dice lo mismo. Amén. Y entonces, como les dije, que hay un pequeño problema con esto. Porque si Yahweh le dio carta de divorcio al pueblo de Israel, como vemos que está permitido hacer en Deuteronomio 24, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. En Oseas dice que Dios dijo, tú no serás más mi mujer, le dijo Israel. Él le dio carta de divorcio al pueblo y el pueblo dejó de ser su esposa por el adulterio. Pero como dije, hay un pequeño problema. Porque dice, en el versículo 3 vamos a leer, dice, pero si le aborreciera este último, o sea, el otro que se casó, ¿no? En este caso, el amante de Israel, ¿no? Que sabemos que los dioses lo abandonaron a Israel. Dice, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, y si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer. Amén. No sé si entienden, pero le dice que Dios no se podía volver a casar. Que Dios, una vez que le había dado la carta de divorcio al pueblo, Dios no podía volver a casarse. Ya no se podía hacer nada. Porque sigue diciendo, dice, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh. Y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. Sabemos que Dios es un Dios omnipotente, que todo lo puede, todo puede hacer Dios, pero Él está limitado por su palabra. Él no puede ir en contra de su palabra. Y si en su palabra dice que no se puede tomar una mujer después que se divorcia, Él no lo puede hacer, porque Él está limitado por su propia palabra. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que se vuelva, como dijimos en las bodas del Cordero, cómo es posible que se vuelva a casar con el pueblo de Israel, con nosotros que somos el pueblo de Israel?
Por eso es que surge la teoría de que ahora los que creemos en Yeshua no somos Israel, somos otra cosa, somos la iglesia. La teoría del reemplazo. Y no es así, porque Pablo dice que Dios no desechó a Israel. Pero vamos a ver en Oseas que dice, que nos habla sobre esto, ¿no? Dice en Oseas, esperen un poquito, en Oseas capítulo 2, versículo 12, dice, viene hablando todo de la esposa, ¿no? Y de que la había engañado y que los dioses la habían abandonado. Leímos hace un momento el 7 y el 8, ¿no? Y en el 12 dice, y te haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales me dijo, mis salarios son salarios que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y la comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaron a Baales, y se adoraban de sus arcillos y de sus joyales, y se iban tras sus amantes, y se olvidaban de mí, dice Yahweh. Ahí vemos que dice que al pueblo de Israel iba a castigar por irse atrás de sus amantes. Pero vemos que dice 14. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor y la puerta de esperanza, y allí cantarán como en los tiempos de su juventud y como en los días de su vida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Isi y nunca más Bali, porque quitaré de la boca de los hombres de los Baales, los nombres, de los Baales, y nunca más serán mencionadas en los hombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con la bestia del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y la espada de guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. Aquí nos dice en los versículos que leímos que Yahweh se iba a volver a casar con su pueblo. Pero, como vimos, esto tiene un problema. ¿Cómo iba a volver? ¿Cómo iba a estar en contra de su palabra, ir en contra de su palabra Dios? ¿Cómo iba a volver a casarse con su pueblo Israel? Esto fue algo que durante mucho tiempo fue un problema para los que estudiaron las Escrituras, una incógnita, un misterio. ¿Cómo él iba a poder casarse de vuelta con su iglesia? ¿Cómo iba a ir en contra de su propia palabra? Pero después de la venida de Yeshua, Pablo nos aclara esto. Y en Romanos capítulo 7, vamos a ver qué es lo que nos dice. Vemos que Romanos capítulo 7 parece que está medio metido a la fuerza, porque Pablo viene hablando de muertos al pecado, de siervos de justicia, y de repente habla de la analogía del matrimonio y sigue hablando del pecado. Y vamos a leer qué es lo que nos dice Romanos 7:1 al 3. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del matrimonio. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces este pequeño problema, este pequeño misterio que no sabían los sabios, cómo Dios iba a volver a casar con el mismo pueblo si estaba prohibido en su palabra, aquí tenemos la respuesta. Cuando el marido muere, la mujer queda libre para volver a casarse. Por eso Yeshua tuvo que morir. Tuvo un amor tan inmenso, tan grande por nosotros, que murió
por sus hijos, por el pecado de sus hijos, pero también murió para darle el derecho a esa esposa de volver a casarse con aquel marido que tanto amaba a su esposa. Así que gracias damos a Yahweh por la revelación de su palabra y por ese infinito amor que tiene hacia nosotros, que no solo nos perdonó de nuestros pecados, sino que nos hizo volver y murió por nosotros para que podamos en un futuro volver a ser esa esposa de Dios, esa esposa de Yahweh, esa esposa del Cordero, y ya sin mancha y sin arruga y con la ayuda del Ruach que nos va a ayudar a no volver a cometer los errores que el pueblo cometió antes. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Que Yahweh los bendiga y que Yahweh los guarde. Shalom.